efectivamente nosotros lideramos varios grupos, ¿no?, de discapacidad, con varios proyectos con la Fundación Provida que presido, ¿no? En este sentido, pues queríamos conversar sobre este tema que es muy importante, de la participación de nosotros eh, en la papeleta electoral con los partidos políticos, ya que hemos presentado algunas reformas a la Asamblea Nacional, pidiendo pues que el 20% mínimo, el 20% mínimo de personas con discapacidad tengan participación en la elección popular, ya que vemos que acá ningún partido político eh, ha hecho frente a esta solicitud que nosotros hemos presentado tanto en la Asamblea Nacional como en el CNE, digamos, en el Consejo Nacional Electoral, para que tengamos participación, ya que como ciudadanos tenemos los mismos deberes y derechos que todos en tema de participación, elección popular. Entonces, mediante esta situación de presentación, pues en la Asamblea se quedó ya en segundo debate, como ustedes saben, se suspendió pues con la Asamblea Nacional mediante el decreto 148, pues que fue realmente un impacto, ya que nosotros especialmente habíamos ya presentado reformas a la ley orgánica, pero no solamente en este sentido, sino en todos los sentidos, en temas de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, de bienestar de las personas con discapacidades. Esto en Varias. cuanto, don Fabián, esto en cuanto al Código de la Democracia, ¿no? Que obviamente sabemos que debe aprobarse esta reforma un año antes de las elecciones, y ustedes estaban pensando en las elecciones del 2025, ¿no? 2000, claro, lógicamente, efectivamente, por eso es que ya hace un año hemos estado trabajando en estas reformas de la Asamblea para poder nosotros ya pronunciarnos en el 2025, ya directamente, tal vez con una participación directa de todas las personas con discapacidad a nivel nacional. ¿Por qué le cuento esto, Sofi? Porque las personas con discapacidad en el país no nos han tomado en cuenta mucho, sabiendo que nosotros somos un voto muy importante dentro de la sociedad, porque hablamos de 2 millones de personas con discapacidad en el país. Casi 500,000 personas carnetizadas, por eso hemos estado también en el Ministerio de Salud Pública, hablando directamente con el ministro Ruales, con el director nacional. Actualmente, bueno, hay una persona nueva, pero antes estábamos hablando con Eddie Quispe, que era el director nacional de discapacidad, para que se conforme la junta calificadora, para que califique ya a las personas con discapacidad, que suman alrededor de 1,5 millones. ¿Qué significa esto dentro de lo que estamos hablando de elección popular? Somos un voto muy importante para cualquiera de las organizaciones políticas que realmente han relegado, no solamente en el tema político, sino en todos los temas, hemos sido relegados dentro de la sociedad. Entonces, ahora no, el despertar de las discapacidades es muy importante, porque ya no estamos en el tiempo de que el pobre cieguito, me da pena el de silla de ruedas. No, ahora tenemos gente preparada, gracias a Dios, hay gente que nos hemos preparado para enfrentar estos retos y asumir espacios espacios también, que se puede decir espacios de poder, porque es la única forma desde dentro de estos espacios del Estado, de la política, de los ministerios, poder así crear herramientas adecuadas para que nuestra gente pueda salir adelante. Entonces, Fabián, algo que no se ha dado ni en este gobierno ni en ningún otro que hemos tenido, especialmente si hablamos el gobierno nefasto de Lenín Moreno, pues que fue un retraso de 10 años para las discapacidades, siendo bueno, una persona él que tenía sostenía una un discurso discapacidad. junto a su esposa de que trabajaba precisamente para beneficiar y garantizar los derechos con discapacidades en el país. Así siempre fue durante su gestión y antes, ¿no? Por ello... Estuvo hasta en la ONU como... Exacto. Y usted ahora... Eso es lo que sí, sí. eso nos ha resentido muchísimo, ya que la ONU le ha nombrado embajador para Latinoamérica en las discapacidades
y nosotros hemos enviado una carta al presidente de la ONU indicando la calidad de presidente o persona con discapacidad que fue para nosotros y el gobierno en sí de Lenín Moreno, que fue un desastre. Entonces, parece que, como le digo, siempre no nos han tomado en cuenta esta carta que se envió a Guterres para que pueda él rever esta decisión, pero vemos que también se le mandó a Guillermo Lazo, pues para que a través del gobierno se ponga un manifiesto, una queja hacia la ONU para que este señor nefasto, cómo puede asumir un cargo, si acá en el país fue tremendamente muy mal. Las ayudas técnicas que venían de países de afuera, se los regresaba en los containers, él no aceptaba, o sea, por eso le digo, fue un gobierno nefasto para la discapacidad, y tuvimos un retraso de 10 a más Ahora, años. ahora Fabián, hablando del tema electoral, porque de alguna forma compartimos esta lucha también las mujeres, ha costado muchísimo que se incluya a las mujeres y hoy por hoy estamos viendo que ya la paridad es una obligatoriedad, es obligatorio y pues los partidos políticos lo han asumido, algunos bien y algunos no tanto, y lo mismo pasa con las personas con discapacidad, ¿no? Es una lucha por adquirir derechos y que decimos en este momento, está bien, no es obligatorio el incluir a personas con discapacidad en las listas, pero ¿cuál sería la demanda que ustedes hacen a los partidos políticos, a quienes les queda, digamos, a su voluntad poner o no en las listas a personas con discapacidad? Perfecto, es que mire, Sofi, estamos hablando de un número de 2 millones de personas con discapacidad. Es un voto es un voto duro de la discapacidad hacia las personas que presenten las ayudas, los proyectos, den la participación de personas con discapacidad. Claro, ahora no es obligatorio porque todavía no está en la ley, pero conscientemente saben que estas personas, estos partidos políticos que van a incluir dentro de sus listas a personas con discapacidad, van a tener el apoyo, porque si hablamos de 2 millones de personas con discapacidad, estamos hablando de que cada persona tiene un grupo familiar de 3 a 4 personas, ponle por 4 personas, 4 por 2, 8, son 8 millones de votos que bien nosotros, si nos propondríamos, seríamos gobierno prácticamente, pero lógicamente las barreras que nos ponen, no solamente los partidos políticos, sino en sí, todo el Estado en su conjunto, entonces hace que nuestra participación prácticamente quede relegada. Por eso es que hay que tener conciencia, hay que decir, señores, a los partidos políticos, incluya a las personas con discapacidad, que también tenemos los mismos derechos de participación. Entonces, ahí van a tener este resultado positivo de una votación adecuada, porque estamos hablando de un grupo muy importante de la población a nivel nacional, de personas con discapacidad, y esto sigue avanzando porque nuestra lucha va en defensa de todas las personas con discapacidad. Hablamos de enfermedades huérfanas, raras y catastróficas que también derivan en una discapacidad. Gracias, este ministro, bueno, Ruales, ha sido un poco muy condescendiente. Hemos estado luchando dentro del espacio con Alianza Nacional para la Salud, con los plantones que ustedes conocen, hemos estado en los hospitales, y para que se dé un medicamento adecuado para que esta población también no derive en enfermedades, como digo, derivan en una discapacidad y a su vez en su muerte. Entonces, hemos estado luchando dentro de todos estos espacios para que se dé el espacio necesario en la educación, el trabajo, la salud para nuestra gente con discapacidad a nivel nacional. Muy importante. Entonces, lo que dice Fabián. No sé si quiera cerrar solamente con alguna idea más. Sí, nosotros, como le digo, con los mismos deberes y derechos de elegir y ser elegidos, llamamos a la conciencia de los partidos políticos a que tomen en cuenta, al menos, si no del 20%, al menos un 10%, pero necesitamos tener participación de personas con discapacidad en cada una de las listas, porque nos han invisibilizado, y creemos que también como personas ya preparadas tenemos también que asumir los retos dentro de lo que es
convivir nacional dentro de la política, dentro de todos los ámbitos que se nos den, porque la lucha es fuerte para nosotros, no sé, estuvimos en una huelga de hambre exigiendo los derechos en cuanto a la educación superior. La Corte Constitucional fue muy buena, se aplicó la ley de la Corte y en definitiva los estudiantes de la Universidad, especialmente de Cuenca, tuvieron ya sus títulos profesionales porque justamente en base a ciertas discapacidades no hay la malla curricular, no están los profesores preparados, hay muchas barreras arquitectónicas, ¿no?, que impiden que la discapacidad progrese. Entonces, todos estos factores hemos estado luchando en todos los ámbitos porque no estamos hablando solamente de discapacidad visual, hablamos de todas las discapacidades. Por ejemplo, a mí me gustaría que Pavel Muñoz, en este sentido, pues Quito sea una ciudad inclusiva, una ciudad que podamos transitar todas las personas y una ciudad progresista en cuanto a señalética, transporte, educación, salud, que maneja el gobierno del municipio, digamos, así es. Muchísimas gracias.